Bueno, hermanos, de nuevo aquí y vamos a continuar con el estudio del misionero. Nuevamente les ruego por favor que teléfonos celulares en vibración para que evitemos distracciones. La razón vi que el pastor se sorprendió cuando cantamos el último himno de la luz, y el motivo por el cual escogí ese himno es porque vamos a empezar a estudiar acerca del llamado. Si pusieron atención a la letra, hubo una sección que habla acerca del llamado y vamos a hablar acerca del llamado del misionero. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre, en nombre de Cristo, gracias nuevamente. Aquí estoy presente delante de ti. Sé que no soy digno, Señor mío, pero quiero que seas tú quien goce de mí. Que sean palabras tuyas, no palabras de hombre. Y te rogamos, Señor Santo Espíritu, que nos dé guía, dirección esta mañana. Dame los ojos, la mente, el corazón, para que tu palabra podamos recibirla y aplicarla y ponerla por obra. En Cristo Jesús te rogamos esto. Amén. Bien. Les invito, por favor, que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 13, versículo 2. Hechos 13, 2. Repito una vez más. Hechos capítulo 13, después del 12, antes del 14, versículo 2. La palabra del Señor dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La palabra llamado en la Biblia tiene dos significados según el contexto. Uno puede tener referencia a cuestiones de salvación y otro tiene referencia a cuestiones ministeriales. Obviamente todo depende del contexto. Si comparamos esta cita que acabamos de leer con Hechos 2:39, acompáñenme por favor. Hechos capítulo 2, versículo 39. Repito una vez más. Hechos capítulo 2, versículo 39. La palabra del Señor dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vosotros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Mientras que en Hechos 2:39 la palabra llamar tiene referencia a cuestiones de salvación, que viene siendo el famoso término el llamado eficaz. En este texto de Hechos 13:2 se refiere a un llamado ministerial. Son los dos tipos de llamado que podemos tener: llamado salvífico y llamado ministerial. Obviamente, por cuestión de que hablamos de misionero, el misionero tiene que ser salvo, obviamente. No vamos a enviar a un misionero que sea inconverso, salvo los católicos que les encanta enviar a puros demonios. Pero bueno, el centro de lo que estamos hablando, el punto, es que el misionero previamente tiene que ser salvo porque ya fue llamado eficazmente a la salvación, y ahora el misionero es llamado ministerialmente para llevar a cabo una tarea en particular. Como bien explicamos, anunciar el evangelio para ser discípulos en el nombre de Cristo. Tocante al misionero, es obvio que este versículo, como bien dije, se refiere a cuestiones ministeriales y no salvíficas. Los llamados ministeriales que Dios hace son diversos. Sin embargo, el llamado que Dios hace en este texto, en este contexto, se refiere a cuestión de misionero. Es decir, va a ser enviado Pablo y Bernabé para expandir el reino de Cristo. De hecho, ese es el medio del asunto. El misionero es enviado a expandir el reino de Cristo. ¿De qué forma? Anunciar el evangelio y que estas personas crean en Cristo. Cada vez que una persona crea en Cristo Jesús, es como bajar la bandera del enemigo y subir la bandera de Cristo, porque ha sido conquistado ese territorio y ahora pertenece al reino de Cristo. Algo interesante notar con respecto al llamado es que es con respecto a aquel quien hace el llamado. Notemos que aquel quien hace el llamado es el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es quien llama tanto para salvación como para aspectos ministeriales.
No debemos olvidar que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien da vida nueva al muerto que está espiritualmente muerto. Él es quien incluso da los dones de arrepentimiento y fe para que este regenerado contemple a Cristo y doble sus rodillas ante Cristo y se arrepienta de sus pecados para luego poner su vida en manos de Cristo. Es el Espíritu Santo quien hace toda la obra, tanto en cuestiones de salvación como en cuestiones ministeriales. Veamos ahí en versículo 3, que dice en capítulo 13, Hechos 13, 2 y 3. Ya leímos el 2, el 3 dice así: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, o sea, los enviaron. Veamos el orden del llamamiento ministerial según la Biblia. De acuerdo a los versículos 2 y 3 que tenemos, primero vamos a notar que el Espíritu Santo es quien llama. Es el Espíritu Santo quien llama, de acuerdo al versículo 2, capítulo 13 de Hechos. Punto número 2, la iglesia es quien impone las manos. Ahora bien, ¿qué es eso de imponer las manos? Imponer las manos implica tres cosas y ponga atención, si lo quiere anotar, anoten. Primer aspecto de la imposición de manos es la comisión. La iglesia local comisiona. ¿Qué es eso de comisionar? La iglesia local asigna al misionero la tarea que el Espíritu Santo le ha designado. En este caso, el Espíritu Santo ha determinado que la tarea de Pablo y Bernabé es salir de la iglesia de Antioquía para anunciar las buenas nuevas, levantar iglesias y hacer discípulos en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia reconoce que es el Espíritu Santo quien está llamando a Pablo y a Bernabé y estos les asignan la tarea. Técnicamente la iglesia solamente confirma, o mejor dicho, reconoce. La iglesia no aprueba nada. La iglesia tiene que estar de acuerdo a lo que Dios dice porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Por lo tanto, la iglesia solamente reconoce lo que Dios está haciendo en la persona. Reconoce el llamado que el Espíritu Santo le está haciendo a la persona. Comisiona, y luego, segundo punto, la iglesia local delega. ¿Qué es el delegar? La iglesia local concede al misionero la responsabilidad o cargo de representar a su iglesia local. Es decir, Pablo y Bernabé ahora se les da el cargo y la responsabilidad de que estos están representando a su iglesia local. Pablo y Bernabé estaban representando a su iglesia local de Antioquía de Siria. Y tercer punto, la iglesia local autoriza. ¿Qué es eso de autorizar? La iglesia local concede permiso y autoridad para que el misionero ejecute la tarea asignada en representación de la iglesia local. El misionero no es de que se levante una mañana y diga, pues fui escogido por el Espíritu Santo para ser misionero y me voy. No, hay un orden. Si el Espíritu Santo ha llamado a este varón o señorita para llevar a cabo una labor misionera, la iglesia tiene que reconocer de primero si es verdad o no. Por eso es importante que la iglesia local tenga que ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. Tiene que ser sensible a la obra que está haciendo el Espíritu Santo en la persona. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una mañana se levante el EC y dice, no, pues quiero ser misionero allá con los japoneses. Si la iglesia local no está reconociendo en Eliezer que verdaderamente ha sido llamado para ser misionero con los japoneses, la iglesia local no lo va a hacer, no lo va a comisionar, no le va a delegar, no le va a autorizar, no le impondrá las manos sobre Eliezer porque no está viendo que
que el Espíritu Santo está haciendo ese tipo de llamamiento ministerial. Podrá estar el Espíritu Santo haciendo el trabajo de crecimiento espiritual en el ser, que no es lo mismo que un llamado ministerial. Por eso es importante que la iglesia local se mantenga constantemente en comunión, estudiando para que sea sensible a la dirección del Espíritu Santo. Si ustedes se dan cuenta, en este texto, la iglesia responde a lo que el Espíritu Santo está diciendo con respecto a Bernabé y a Pablo. No es nomás de que la iglesia tampoco se deslinde de lo que diga el Espíritu Santo o Cristo y diga, pues lo haremos porque a fin de cuentas esto tiene que hacer. Tampoco se trata de eso. Tenemos que enviar obreros que Dios ha escogido para que la obra de Dios funcione. La obra de Dios prosperará si la obra es suya. Si la obra no es suya, no va a prosperar. Y si acaso prospera, no es de Dios, en el sentido de que no es propio de que Él se esté glorificando, sino que Dios está diciendo, bueno, pues te doy tu chance, total, es gloria de hombre. Cuando pasen tus pruebas, cuando pasen tus obras aquí en el fuego, no tendrás nada. A fin de cuentas, igual Dios puede ser permisible. Con respecto al llamado, el llamado es una vocación. Hay una diferencia entre vocación y profesión. Mientras que la profesión, estoy trabajando u obrando con un interés de por medio, o muchas veces, por la obligación, porque no hay dinero para el pan. La vocación es un trabajo que uno hace por amor y por obediencia. ¿A qué voy con esto? Que el llamado ministerial es un trabajo de amor y obediencia. Si te pesa hacer el trabajo misionero, entonces no es una vocación para ti, es un peso. En teoría no debería de pesarnos. Nos debe pesar que las almas no están respondiendo, porque también debemos ser sensibles a las almas perdidas. No hay que ser indiferentes. El misionero no debe trabajar con sus ojos puestos en el dinero o en la fama o en alguna otra cosa ajena a las mencionadas. De ninguna manera. Acompáñame en Hechos capítulo 8, por favor. Hechos 8, versículo 18. Permítame un momentito. Hechos capítulo 8, versículo 18 al 20, la palabra de Dios dice así. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Si observamos aquí, este Simón no tenía realmente, para empezar, al parecer este compañero era salvo, pero de todas formas, él estaba haciendo una labor misionera con otro enfoque, dinero. También acompáñame a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Repito una vez más, Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19, la palabra de Dios dice así: porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos falsos maestros estaban haciendo labor misionera con la idea de nada más con lo suyo propio, dinero, fama, mujeres, entre otras cosas. Un verdadero misionero, su enfoque no es nada de esto. Su enfoque principal es su maestro, que su maestro le está diciendo: ve, anuncia a las naciones el evangelio y haz discípulos para mí y en mi nombre.
Ese es el enfoque. Esa es la vocación. Tercer punto, la carga y el deber. Este punto que vimos es el llamado. Ya vimos cómo está estructurado en Hechos 13 con respecto al llamado. El Espíritu Santo llama y la iglesia es quien reconoce, es quien impone las manos, es decir, Él es que la iglesia local comisiona, delega y autoriza. No es nomás de que un misionero se le pegue la gana irse lejos y ya, porque en realidad existen. Hay misioneros que dicen, pues a mí la iglesia no me manda, mi patrón es el Señor Jesucristo. Sí, papito, pero creo que tú no has leído la Biblia. Número 3, la carga y el deber. Romanos 1.14, acompáñenme por favor, Romanos 1.14. Romanos capítulo 1, versículo 14. Romanos capítulo 1, versículo 14, la palabra del Señor dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo dijo, soy deudor a los griegos y a no a griegos. ¿Cómo fue que Pablo adquirió esta deuda? ¿Acaso hizo algún trato o negocio con estos compas? No habla acerca de un negocio que hizo Pablo con estas personas de manera que él quedó endeudado económicamente. No habla de ello. El asunto de Pablo era un asunto personal con Cristo, por cuanto Cristo salvó su alma de la condenación eterna. Pablo tenía una deuda eterna. Por lo tanto, a Pablo no le pesó cumplir la obra misionera al cual fue llamado. O al menos la Biblia no lo muestra. En la Biblia no vemos que Pablo se la pasa quejándose con respecto al trabajo misionero. Si acaso Pablo menciona que le ha dolido ciertas circunstancias con algunos hermanos que lo abandonaron, con algunas personas que lo traicionaron, con algunas personas que le hicieron mal, con los naufragios, con las caídas económicas, incluso con el sudor y las lágrimas de personas que creyó que eran salvos y luego no lo eran. Esto es algo normal, humanamente hablando, porque le pesa las almas. Pero no estamos viendo, o al menos no recuerdo en alguna parte de la Biblia que Pablo dijo, Señor, ¿para qué me llamaste? Yo no quiero. Pablo lo hizo por amor y por obediencia. Aunque Pablo nunca pudo ni podrá pagar su deuda a Cristo, él dio su vida a la obra misionera hasta el fin. Nunca nosotros podremos pagar nuestra deuda a Cristo por lo que hizo por nosotros. Sin embargo, lo menos que podemos hacer por aquello que el Señor ha hecho es dedicar nuestras vidas en la obra misionera hasta el final como muestra de amor, obediencia y gratitud por esta salvación tan grande que nos ha concedido el Señor Jesucristo. Digo, por lo menos. Algo interesante. La Biblia se menciona que debemos hacer la obra por amor. Si bien una cosa es que amemos a las almas y otra cosa es sentir amor por las almas, no es lo mismo. Explico. El Señor quiere que anunciemos el Evangelio por amor a Él primeramente y por las almas perdidas. Recuerde que el amor es una acción, es más que un sentir, es más que una emoción, es acción incondicional, obras incondicionales. Obviamente, si yo estoy anunciando el Evangelio a una persona, es por amor a esa alma perdida, porque quiero que aquel o aquella se rinda a los pies de Cristo. Pero estoy llevando la obra a cabo por amor a mi Señor y por esa alma. No me está diciendo el Señor, siente amor por esto. Es que yo te amo. No es así, no funciona así. No es cuestión de emoción, no es cuestión de sentimiento, es cuestión de decisión y obediencia y de obra desinteresada, incondicional por la alma de esta persona perdida. Es como igual aquí en la iglesia local. Quizás a alguna hermana, a un hermano no le caiga bien por mi personalidad o mi temperamento o la forma que uso las palabras, pero una cosa es que le caiga bien y otra cosa es que yo sé muy bien que como somos hermanos, si algún día yo llegara a tener algún problema o situación, usted va a moverse para ayudarme en algo. Entonces, nótese la diferencia, que una cosa es la acción y otra cosa es la emoción.
En este caso, la obra misionera no es cuestión de emociones, no hay que romantizarlo. Es una cuestión de obediencia y acción. Podemos ver claramente que la carga o la deuda que tenemos es por lo que Cristo hizo por nosotros. Sin embargo, más que carga, debemos de ver la obra misionera como un privilegio. Por lo tanto, debemos de responder al llamado misionero con honor, cumpliendo por amor y obediencia, dedicarnos con gratitud y dar lo mejor porque estamos en deuda con el Salvador de nuestras almas. Espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo. Punto número 4, el propósito y la estrategia. Acompáñenme a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Marcos 16:15, la palabra del Señor dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El principal propósito de un misionero es anunciar el evangelio para ser discípulos para Cristo. En pocas palabras, expandir su reino. Ese es el meollo. Ya lo había mencionado. Hay dos maneras en cómo un misionero puede expandir el reino de Cristo. Y pongan mucha atención. Hay la forma directa y la forma indirecta. Solamente hay dos. Voy a explicar cada una. La forma directa de expandir el reino de Cristo es levantando propiamente iglesias locales. Podemos ver en la historia de Pablo que sus modus operandi, o sea, su modo de operar, era levantar y organizar iglesias locales e irse a otra ciudad y repetir el ciclo. Al menos es lo que vemos mayormente en la vida de Pablo. Llegaba a una ciudad, anunciaba el evangelio, preparaba a las personas, preparaba a quién sería el pastor de esa iglesia, y luego que la iglesia estaba ordenada y establecida, se iba a otra ciudad. Y así, de ciudad en ciudad, en ciudad y en ciudad. Al menos así lo vemos. Eso lo podemos ver para ahorrar tiempo en 2 de Timoteo 2:2 y Tito 1:5, si lo quieren anotar. Repito, 2 de Timoteo 2:2 y Tito 1:5, para ir avanzando. La forma indirecta de expandir el reino de Cristo es capacitando a otros siervos para que estos salgan a levantar iglesias locales. El ciclo se repite y se tiene una reproducción de misioneros. En pocas palabras, hace un instituto. En pocas palabras. Lo más cercano a esta forma indirecta de expandir el reino de Cristo es la referencia de escuelas o institutos. Podemos ver que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento había escuelas dedicadas a la enseñanza y capacitación de siervos. Ahí lo podemos ver. Por ejemplo, el Antiguo Testamento lo podemos ver en 1 de Samuel, capítulos 19 y 20. Se cree que Samuel fundó una escuela de profetas. Ya, en algunos otros versículos los llaman hijos de los profetas. La expresión hijos de los profetas no significa que son hijos literalmente del profeta Isaías o Jeremías o lo que sea. No, se refiere a que estos siguen las pisadas o enseñanzas de los profetas y están preparándolos para que estos anuncien las buenas nuevas. Obviamente, las buenas nuevas del Antiguo Testamento, les repito, no es igual a nuestra dispensación de que Cristo ya vino y ya murió, porque aún no había llegado. Simplemente habla con respecto a que viene un rey a establecer su reino, arrepiéntese de sus pecados. Eso es todo. Así se resume el Evangelio del Antiguo Testamento. En nuestro caso, Cristo ya vino. Este rey ya vino. No pudo establecer su reino
por causa del rechazo que tuvo por parte de su pueblo judío, pero en el futuro vendrá a establecer su reino sí o sí. Ahí sí no va a preguntar. En el Nuevo Testamento, lo más cercano a una escuela o institución que podemos ver es en Hechos 19, capítulo 8 y 10. Acompáñenme. Hechos 19. Hechos, capítulo 19, versículos 8 y 10. Repito la cita. Hechos, capítulo 19, versículos 8 y 10. La palabra de Dios dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Muy bien, entonces observemos entonces que había una escuela. Ahora bien, hay 2 posturas con respecto a esta cita bíblica que acabamos de leer. Hay 2 posturas. La primera postura es que esta escuela como tal era la sede o la casa en donde se reunía la iglesia local, porque no había una casa en donde la iglesia pudiese reunirse. La segunda postura era que Pablo estaba usando la escuela como una institución para capacitar a los siervos para ir y anunciar el evangelio. Son 2 posturas que hay. Habrá personas que están a favor de la primera, habrá personas que están a favor de la segunda. Sin embargo, sean peras, sean manzanas, a fin de cuentas el evangelio se estaba anunciando y se estaba enseñando sana doctrina, independientemente de cuál sea, se estaba enseñando. A fin de cuentas, la iglesia local va a enviar en algún momento a algún misionero, porque fue capacitado, y qué mejor que por Pablo. Si observamos detenidamente estas formas de expansión, veremos que existen 2 tipos de misioneros. Aquellos que van de ciudad en ciudad para levantar y organizar iglesias locales, y aquellos que se quedan toda su vida en la iglesia local que fundaron y capacitan a otros para que estos salgan. Son 2 formas. Como en el caso del pastor Jerry, él es la segunda. Él levanta una iglesia, bueno, al menos su papá levantó la iglesia, él se queda aquí y aquí se queda, pero él continúa capacitando a otros siervos para que estos salgan. Recuerdo vagamente que me comentó el pastor que si en algún momento se termina aquí su obra, él va a irse a otro lado para levantar otra iglesia, porque él no puede detenerse, y es correcto. Un misionero no debe detenerse, pero eso lo veremos más adelante. Podemos decir en pocas palabras que existen misioneros nómadas y misioneros sedentarios. ¿Por qué nómadas? Porque están yendo de lugar en lugar. Y sedentarios porque ya levantaron uno y aquí se quedan y ya. Y punto. Y es válido. Hay veces la palabra de Dios no es clara o específica en ciertos temas o preguntas que uno se hace. Como por ejemplo, había un tema que me habían preguntado una ocasión con respecto, ¿qué pasa si un bebé recién nacido muere? La Biblia no es muy clara o específica con respecto a la muerte de un infante, no es clara. Pero podemos como que indagar, revisar algunas cosas y tener una cierta conclusión. Que aunque esa conclusión igual va a haber 2 divisiones, una que sí, una que no, pero no son claras. Y inclusive igual hay cosas que no son claras con respecto con las misioneras. Incluso más adelante, cuando hable acerca de las misioneras, van a ser cosas muy superficiales porque tampoco son claras. Y cuando no hay claridad en ciertos puntos que tengamos duda pues, de la vida, pues el Señor nos ha dado primeramente su Santo Espíritu, entendimiento y sabiduría para que sepamos
cómo organizarnos de tal manera que no contradigamos a Dios. ¿Lo dije bien? Sí. Que no haya una contradicción a lo que Dios ha estipulado de acuerdo a lo que Él le agrade. Una cosa es que yo diga, es que está en la palabra de Dios, o sea, es bíblico, como dicen muchos, es bíblico. Y otra cosa es que a Dios le agrada. Porque si somos técnicos, aún las palabras del diablo son bíblicas. Pero obviamente una cosa es que sea bíblico y otra cosa es que a Dios le agrada. Sí, recuerdo que una ocasión, hace mucho tiempo, uno de los jóvenes allá de Mérida, recuerdo que una señorita llegó con un piercing en la nariz. Y lo recuerdo bien. No voy a decir quién fue el predicador, pero un predicador estando en el púlpito dijo que como Rebeca se había puesto un arete en la nariz, él dijo, es bíblico que la señorita se ponga un arete en la nariz. A raíz de lo que este inútil dijo en púlpito, las señoritas, no voy a decir el nombre, hubo una que dijo, es que lo dijo fulano y sotano y es bíblico. Sí, mija, una cosa es que sea bíblico porque está en la Biblia, obviamente, y otra cosa es que le agrada a Dios. Así que, para empezar, ni somos judíos, ni somos hebreos, ni somos medio orientales como para estar imitando culturas que están en el Antiguo Testamento. Digo, se te ve el nopalazo en la cara. Eres mexicana todo lo que da. Detalles, en fin, detalles. Así que, cuando no hay cosas claras en la Biblia, Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento y tenemos que revisar algunos aspectos que podemos apoyarnos, pero también hay que tener mucho cuidado, porque no solamente es apoyarme en lo que, si yo vi esto y eso lo creo, no, igual consulte a otros hermanos maduros, porque recuerde que en la multitud de consejo hay victoria, y en la multitud de consejo pues está la sabiduría también. Avancemos. Número 5, requisitos y funciones. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 y Tito 1 del 6 al 9. Repito, para que lo apunten. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 y Tito capítulo 1 versículo 6 al 9. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 y Tito capítulo 1 versículos 6 al 9. Son las citas. Son los requisitos y funciones. Los requisitos que se mencionan en esas citas bíblicas, sí, ya sé, yo entiendo, no estoy ciego. Sé que esos requisitos hablan acerca de los pastores. ¿Por qué motivo? La Biblia no especifica requisitos precisos o específicos con respecto al misionero. No lo hay. Pero, aquí les va una cosa. Técnicamente un misionero es un pastor. No se persiguen, no se asusten. ¿Por qué lo digo? Ahí va. Muchas veces y lamentablemente el misionero se le conoce como pastor de segunda o simplemente un evangelista. El misionero es un evangelista. El misionero es un pastor de segunda. Pero no es así. El misionero no solamente anuncia el evangelio y ya. El misionero hace más que solo evangelizar, como el pastor. El pastor no solamente predica y ya. Un pastor de verdad está atento de las ovejas del Señor. No son sus ovejas, son las ovejas de Cristo que Cristo le dejó a cargo. Como en el caso del pastor Jerry. Le dirá a Cristo, Jerry, a ti te puse como pastor de la iglesia local Centro Bíblico de Gracia. Por lo tanto, no solamente es rascarte el ombligo o rascarte la axila, no solamente es preparar sermones y ya. Hay más que solamente alimentarlas, es cuidarlas, protegerlas del error, protegerlas de la sana doctrina, de los falsos maestros, velar por ellas, preguntar cómo están, visitarlas de vez en cuando para saber cómo están por si han faltado muy seguido. Y lo he visto con Jerry, que verdaderamente él es un pastor, no esos pastores asalariados que nada más se ponen corbata y dicen bola de mensos, babosos.
Es mucho más que eso. Recuerda que es una vocación por amor y obediencia a nuestro Señor. Es interesante notar cómo Pablo categoriza los requisitos morales del pastor misionero de la siguiente manera. Si vamos a ver, 1 Timoteo, acompáñenme. 1 Timoteo capítulo 3, por favor. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 a 7. Repito la cita una vez más. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. No sé si la hermana me está saludando o nada más estás como tienes onda así. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Si ponemos atención con lo que dice aquí Pablo, hace una serie de requisitos. Y podemos ver 4 subdivisiones en cómo Pablo tiene categorizado estos requisitos. Hay requisitos personales, hay requisitos familiares, hay requisitos sociales y hay requisitos magisteriales. Para aquellos que no saben qué es un magisterio, es con respecto a la enseñanza. Entonces tenemos requisitos personales, familiares, sociales y magisteriales, y todo en torno a lo moral. Pero obviamente la base de lo moral es que hay un sentido espiritual, porque ha nacido de nuevo. Como bien mencioné, un misionero o pastor no puede ser un inconverso, salvo los católicos y otra bola de mensos que son las sectas, pero eso es diferente. En nuestro caso, que somos la verdadera iglesia de Cristo, tiene que haber nacido de nuevo primeramente. El misionero es un pastor porque aquel misionero gana discípulos para Cristo. Y si gana discípulos, por ende, nace una iglesia local. Digo, si lo analizamos desde una perspectiva lógica, repito una vez más, un misionero es un pastor porque si el misionero gana discípulos para Cristo, y si gana discípulos, por ende, nace una iglesia local. ¿Tiene sentido? Claro que lo tiene. La Biblia nos enseña que los misioneros son ordenados. Digo, si lo queremos también aplicar en el sentido bíblico, alguien que está ordenado. Un misionero ordenado. Recuerda el punto anterior que mencionamos con respecto al orden del llamado. El Espíritu Santo llama y la iglesia responde e impone manos. Esta imposición de manos también es llamado ordenación. Esto lo podemos ver claramente cuando la iglesia de Antioquía de Siria obedeció el mandato del Espíritu Santo en ordenar o imponer las manos a Pablo y a Bernabé para que fuesen enviados, para que fuesen misioneros. De acuerdo a Hechos. Ya lo habíamos visto. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 que los misioneros son embajadores. Vamos a ver. 2 Corintios 5:20. Repito una vez más, 2 Corintios 5:20. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, la palabra del Señor dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es curioso notar que la palabra embajador viene del griego presbeiomai. O sea, es un derivado de la palabra griega presbíteros. ¿Qué significa presbítero? Anciano. Muy interesante. Y normalmente en la Biblia, en las traducciones, por ejemplo en Efesios, se dice con respecto a los ancianos. Y cada vez que se menciona el término anciano, mayormente con A mayúscula, ¿a quién se refiere? A los pastores. Eso es muy interesante.
Nótese que el misionero es un pastor de forma lógica, por lo que mencioné de que si él hace discípulos, por ende nace una iglesia. Luego es ordenado y encima es un representante o un embajador que es un anciano. Son pruebas que estamos viendo de que un misionero es un pastor. ¿De qué manera es un pastor? Técnicamente un misionero es un pastor ambulante, si lo queremos ver así. Mientras que un pastor de casa, como en el caso de Jerry, él no es ambulante porque no está yendo de ciudad en ciudad a levantar iglesia, sino que es un pastor que está fijo, un pastor establecido en casa y aquí se queda. Salvo que la iglesia lo despida, salvo que ocurra algo que Dios no quiere y se caiga todo esto encima de nosotros, nos muramos y se quede sin iglesia local. Ánimo, no se asusten. Ok. Dicha palabra la palabra anciano, tiene referencia a la madurez espiritual o madurez general o representación, o sea, un comisionado, como lo que ya vimos puntos atrás. Es decir, así como el pastor es un representante de su iglesia local y del reino de Cristo, el misionero también es un representante del reino de Cristo y de su iglesia local. Tocando la palabra presbíteros en relación a la madurez, tanto el pastor como el misionero deben ser maduros en la fe. O como dice Pablo, no neófitos. O sea, no gente nueva, en pocas palabras. No recién convertidos. Sí, porque a veces pasa de que cuando hay campaña evangelística, dice aquí el predicador, ¿quién quiere pasar a recibir al Señor? Y pasan hermanos que tú dices, caray, pues nuestro hermano que tenía años acá con nosotros y voy a pasar de nuevo. Pero bueno, pues pasó este compa y luego dicen, ¿quién quiere servir al Señor y salir de misionero? Y el hermano levanta su mano, yo quiero pasar. Y tú, caray, pues ¿qué onda con el hermano? No se supone que es maduro y debe saber. Pues ya vemos que no. Vemos que no. No le sube el agua al tinaco, o no le baja, ¿cómo es el dicho? No le sube, eso, gracias. Ok, eso de ser neófito, este hermano maduro, este hermano anciano, debe ser un siervo que conoce la sana doctrina. No vamos a enviar a una persona que con trabajo y sabe cómo es el aspecto de la función del Espíritu Santo. Obviamente, hablando de cuestiones de varones, el varón específicamente debe de conocer de pe a pa la sana doctrina. En cuanto a la mujer, eso lo veremos más adelante, en el último punto. Pero en cuanto al varón, tiene que conocer de pe a pa. ¿Por qué motivo? Porque al hombre se le exige más. Porque el hombre fue hecho primero. Porque el hombre es la imagen y semejanza de Dios. Y porque Dios le dio el cargo al hombre de ser la cabeza o llevar la batuta en muchas cosas. Es deber del varón. Entre otras cosas, pero creo que con eso se entiende. Por lo tanto, el pastor, como el misionero, ya mencioné, muy bien. Entonces ya dijimos que técnicamente un misionero es un pastor ambulante. Es interesante notar que Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden, mis hermanos. Esas personas que se hacen llamar misioneros, pero no tienen iglesia local enviadora, están en oposición al orden establecido de Dios. Y si eres nuevo, peor tantito, porque no cubre los requisitos. Técnicamente, una ocasión, estaba hablando con el pastor Jerry, porque muchas veces personalmente, tengo conflictos constantemente con la ordenación. ¿Por qué motivo? Porque yo no me siento digno, no me siento merecedor. Y constantemente el pastor ya me pregunta, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Y siempre digo que estoy bien, pero llega un punto que estallo y reviento porque para mí es un peso, es una carga. Y como dijo Hermano, una ocasión recuerdo, ¿cómo dijo Hermano Zen? Dijo, ¿pero por qué algo así? No recuerdo la pregunta, no recuerdo cómo fue que lo preguntó. Y dijo, Jerry, es que nadie quiere ser el ordenado, Zen, nadie quiere.
Ni yo quería, dijo Jerry, pero pues ya me ordenaron y estoy aquí ahora en la batalla. Y es lo mismo conmigo porque ciertamente una ocasión habló con Jerry y me dijo, lamentablemente ninguna persona, ningún ser humano puede cumplir con los requisitos al 100%. Siempre tendremos alguna carencia en algo. Recuerdo que igual me mencionó de un pastor, no me acuerdo en qué estado, que iba a cambiarse de pastor por la transición. Le iban a hacerle también su ordenación. Se sentía nervioso este pastor joven nuevo y decía, es que yo no cubro nada de esto, dijo él. Y su pastor de esa persona dijo, pues yo tampoco, pero aún así me han ordenado y he obedecido. Y el pastor Jerry y otras personas igual me dicen lo mismo, obedece. No se trata de cumplir al 100% porque realmente nunca vamos a poder cumplir al 100%, pero por lo menos en lo que sí debemos de cumplir es con respecto al conocimiento de la palabra de Dios y la sana doctrina. Por lo menos en eso. Porque no vamos a enviar a un inconverso, no vamos a enviar a alguien que no domine con respecto a la verdad. Debe de conocer la verdad. Espero si haya entendido lo que mencioné. Notemos entonces que el misionero formal y serio debe ser un siervo que cumple los requisitos pastorales, en el caso del misionero, y debe ser ordenado por su iglesia local. Recuerdo que cuando me dijo Jerry, no, pues te vamos a ordenar en tal fecha, yo, uy, espérense. Y tenía ese conflicto porque decía, pero ¿por qué no me mandan primero para luego evaluarme si soy apto o no soy apto para ser ordenado y ya? Y tanto el pastor Jerry como otro hermano, creo que fue Chava, no recuerdo quién más se lo comenté, creo que al pastor Moy, no recuerdo, me dijeron lo mismo, es que la iglesia no hace las cosas de forma al azar, de forma que no sabemos lo que hacemos. Le comenté esto igual a un amigo que se llama Poncho Madrigal allá en Autlán, y él me dijo, ¿por qué no primero tu iglesia te manda para que te evalúen después y luego te ordenan? Y ya con este estudio que hice, que Dios me dio la capacidad de poder entender muchas cosas, es que he entendido que el misionero tiene que ser evaluado y ordenado. Así tiene que ser. Es el orden establecido. No mandamos gente a lo loco, no mandamos gente de forma al azar, no mandamos gente de forma de que, pues a ver cómo sale. Mandamos gente, al menos de la iglesia local, porque así es el orden que Dios ha establecido. Tiene que ser llamado por el Espíritu Santo y tiene que ser ordenado por la iglesia local. Hay un orden. Hermanos, hasta aquí lo voy a dejar. Ya entramos al punto número 6, ya casi terminamos. Así que, hasta aquí lo voy a dejar, mis hermanos. Gracias por haber escuchado la palabra del Señor y vamos a orar. Padre, en nombre de Cristo, gracias porque eres bueno una vez más, porque me sigues usando a pesar de ser indigno, a pesar de ser como soy, quien soy, tú me conoces. Gracias por tu palabra, tu mensaje, porque son palabras tuyas, no mías. Gracias, Señor, porque eres bueno y nadie como tú en Cristo Jesús. Amén.